Hablamos entonces acerca del sistema digestivo. Cada uno de los órganos que nosotros vamos a poder encontrar dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Que nosotros encontramos que el sistema digestivo va a estar, consta prácticamente de la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, que son los órganos principales y primordiales que encontramos dentro de nuestro sistema digestivo. Aparte de eso, encontramos otras glándulas anexas, en el caso del hígado, páncreas y otras glándulas salivares que nosotros vamos a poder identificar. ¿Por qué es tan importante entonces el proceso de la digestión? ¿Verdad? ¿O de qué forma nosotros podemos encontrar, calcular el proceso de la digestión? ¿Cómo es que yo puedo determinar el proceso de la digestión? ¿Y por qué es tan importante tanto para los seres vivos, para los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el proceso de la digestión? Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la salubridad en este caso, ¿verdad? En el caso de la digestión. Acá nosotros podemos encontrar un breve concepto que nos hace y que nos detalla esta función. Vamos a estar hablando entonces acerca de la digestión. ¿Por qué tiene tanta importancia, verdad? ¿Por qué puede tener tanta importancia, verdad? ¿Cuál es la importancia que nosotros vamos a poder encontrar dentro de nuestro sistema digestivo, verdad? ¿Cuál es la importancia que nosotros vamos a poder hallar? Bueno, ¿cuáles son cuál de estas es una importancia principal? La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone, aquí vemos la principal función que nosotros encontramos dentro del sistema digestivo. El aparato digestivo descompone químicamente, ¿verdad?, los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células, ¿verdad? Acá nosotros podemos encontrar este tipo de la importancia que nosotros vemos, ¿verdad? Acá en la digestión, cuál es el proceso, ¿verdad?, que nosotros vemos y la importancia que tiene y principalmente cuál es la función principal que nosotros tenemos dentro de nuestro aparato digestivo. Descomponer químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos de energía, crecimiento y reparación de algunas células, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Entonces, prácticamente el aparato digestivo tiene como principal función descomponer químicamente cada uno de los nutrientes que entran o ingresan a nuestro organismo a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces, por medio de los alimentos que nosotros podemos tener, a través de esos alimentos, nosotros podemos, ¿verdad?, llegar a observar que mediante esos elementos, ¿verdad?, nosotros podemos identificar estos elementos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Ay, permítanme. Solo permítanme un instante que nosotros vamos a... Vamos a ver si ahora se puede. Entonces vamos a poder identificar cómo es que nosotros podemos detallar cada una de las partes y cómo es que nosotros íbamos revisando, detallando, ¿verdad?, cada una de las lecturas de estos elementos, ¿verdad? Porque es tan importante. Por ejemplo, acá podemos hablar del proceso de la reparación, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Acercar un poquito más, aquí tenemos. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y gliceroles. Recordémonos que las grasas tienden a ser los lípidos, ¿verdad? Los lípidos que yo ingreso a mi cuerpo. Los carbohidratos o azúcares se descomponen químicamente en azúcares simples, ¿verdad? En azúcares simples que nosotros vamos a ir conociendo. Bueno, esto es de suma importancia, ¿verdad?, en el proceso que nosotros vamos a tener. ¿Cómo es que químicamente se van descomponiendo cada uno de estos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se van descomponiendo, ¿verdad? Las partes que estos forman, ¿verdad? ¿Cómo van a ir teniendo estos elementos y la importancia que estos tienen, ¿verdad?, a lo largo del proceso, ¿verdad? ¿Cómo es que a lo largo del proceso, pues bueno, estos elementos pues van a ir diluyéndose, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante el proceso de la digestión dentro de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este proceso? Vamos a continuar con el siguiente que nosotros tenemos acá.
¿Cómo funciona realmente nuestro sistema digestivo? ¿Cómo es que funciona realmente? Acá en esta tabla, que creo que no lo van a alcanzar a ver, nosotros podemos ver, ¿verdad? Acá nosotros podemos lograr alcanzar a ver cómo es que va teniendo el proceso de la digestión. ¿Cuál es el proceso de la digestión? Desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, cuando pasa por la utilización del páncreas, la utilización del hígado, hasta llegar al intestino grueso. Pero ¿cómo funciona realmente el sistema digestivo? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar nuestro sistema digestivo? ¿Verdad? Ahí en estas diapositivas que nosotros tenemos, nosotros podemos identificar, ¿verdad? Cuáles son las principales funciones que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema digestivo y cuáles son las partes principales que encontramos nosotros dentro de nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, acá en la tabla que ustedes no pueden lograr, si logran alcanzarlo a ver, pues qué bueno, si no, pues me avisan, ¿verdad? Acá tenemos, pues bueno, comenzamos con la boca, luego seguimos con el esófago, el estómago, intestino delgado, páncreas, hígado, intestino grueso. Al entrar el alimento por la boca, prácticamente el movimiento que se hace es el movimiento de masticar, ¿verdad? Masticar los alimentos por medio de la saliva, que es el jugo que nosotros tenemos en nuestro interior. Y prácticamente las partículas que nosotros descomponemos en nuestra boca es el almidón. Cada alimento que nosotros consumimos contiene una determinada parte de almidón y esa parte de almidón que nosotros tenemos, esa es la que se queda reservada para nuestra saliva, ¿verdad? Tenemos el esófago que sufre de una peristalsis, ya les estaré diciendo que es una peristalsis. Una peristalsis no sucede mucho, ¿verdad? En el esófago, sino que simplemente el esófago es un tubo interno que nosotros tenemos que mide entre, ya estaremos viendo, ¿verdad? La longitud puede medir 26 centímetros y este esófago, pues bueno, en el esófago nosotros podemos, ahí es donde se almacena y se va la comida, ¿verdad? Bueno, tenemos el estómago, en el estómago que es el lugar, ¿verdad? El lugar principal o primordial en donde se realiza el proceso digestivo. Era lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Todo proceso digestivo tiene que pasar por el estómago. Y el estómago es el órgano más, si no es que sea el órgano más importante, porque cada órgano que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema es importante. Pero dentro de nuestro sistema digestivo, en este caso, dentro de nuestro sistema digestivo, nosotros podemos hablar que el estómago pues probablemente sea el órgano más importante que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro sistema, el estómago va a ser siempre el más importante, junto con los intestinos, ¿verdad? Entonces, junto con los intestinos que nosotros encontramos de manera interna dentro de nuestro sistema, nosotros podemos encontrar estos conceptos que nosotros podemos analizar. El músculo superior del estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos, o sea, prácticamente el músculo se relaja, permite la entrada de los alimentos, ¿verdad? Y el músculo interior mezcla los alimentos con el jugo digestivo, también conocido el jugo digestivo como jugo gástrico, ¿verdad? Que es el jugo gástrico que nosotros conocemos, que se ha escuchado, ¿verdad? Que ustedes han escuchado varias veces. El jugo gástrico, que es una especie de líquido, ¿verdad? Que funciona como amasador de la comida que nosotros tenemos en el interior de nuestro estómago. En el intestino delgado también sucede una peristalsis. Ya les estaré diciendo que es una peristalsis que únicamente ayuda en el proceso de la propagación, ¿verdad? Únicamente ayuda para que el alimento cruce, nada más. No hace mayor cosa. Jugo digestivo, entonces cada uno de los intestinos, pues nosotros encontramos, en este caso el intestino delgado, pues tiene un jugo digestivo formal, ¿verdad? Un jugo digestivo normal, el cual nosotros lo vamos a poder identificar, ¿verdad? Las partes que nosotros vemos dentro del jugo digestivo. Y por ejemplo aquí, pues bueno, ¿cuáles son que se va a descomponer, ¿verdad? Dentro de estos elementos, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder identificar cuáles van a ser estos y cada uno de estos elementos que nosotros vamos a poder revisar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser estos elementos que nosotros vamos a poder revisar y analizar? Bueno, aquí nosotros encontramos harinas, proteínas, carbohidratos, ¿verdad? Que son de la mayoría de estos elementos que nosotros obtenemos.
¿verdad? En este caso, harinas, proteínas y carbohidratos que son parte fundamental de todo esto. En el páncreas, cuando el páncreas únicamente se utiliza por nosotros podríamos obtener esto y podríamos, ¿verdad?, identificar ese tipo de situaciones que nosotros vamos a poder ver. En el páncreas solo se utiliza el jugo pancreático. El jugo pancreático que forma parte del páncreas, ¿verdad? Y que el páncreas lo utiliza, ¿verdad? Y lo manda inmediatamente al intestino delgado. Y que siempre sirve como una sustancia que sirve para descomponer carbohidratos y grasas y proteínas. Ahí, no es que el páncreas vaya a formar parte, ¿verdad? Sino que el páncreas simple y sencillamente la comida, pues bueno, sirve solamente para colocarle este jugo en el que se almacenan, ¿verdad? Y en el que se van a ir descomponiendo estas partículas de los carbohidratos, así como en el hígado. El hígado solo utiliza también la bilis, ¿verdad? La bilis que nosotros podemos encontrar en el hígado. El hígado tiene esta bilis que nos sirve a nosotros para descomponer las grasas. En el intestino grueso sucede también una peristalsis que consiste solamente en el que la comida pasa, ¿verdad? No se queda almacenada, sino que pasa, ¿verdad? No tiene ningún jugo, pero ahí prácticamente el intestino también pueden descomponer químicamente los alimentos, ¿verdad? Entonces, si hay algún alimento todavía ahí, bueno, el intestino grueso pues empieza prácticamente a descomponerlo, ¿verdad? Cada una de las partes del intestino, pues bueno, el intestino empieza a descomponer esa forma de manera lógica, ¿verdad? Entonces se empieza a descomponer cada uno de estos puntos que nosotros vamos a ir conociendo. ¿Cómo funciona realmente el sistema digestivo entonces? Bueno, ¿cómo es que nosotros lo vamos a encontrar? ¿Cuál es la parte fundamental de nuestro sistema? Muy importante que nosotros vayamos a leer estos puntos que nosotros tenemos en esta parte de acá. Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas, o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. El intestino grueso absorbe agua y los productos que deseche de la digestión se convierten en heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. Todo lleva una determinada organización. Primero pasa por la boca, viene, desciende por el esófago, del esófago pasa al estómago, en donde prácticamente empiezan a descomponer químicamente la comida que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienzan a descomponer químicamente la comida que nosotros hemos consumido, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a ir desarrollando estos puntos que nosotros tenemos. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes, prácticamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una máquina, ¿verdad? Entonces, prácticamente nuestro sistema, realmente los seres humanos somos una máquina increíble. Porque nuestro sistema realiza, nosotros no nos podemos dar cuenta de algo importante, y es que nosotros no nos damos cuenta cuando nuestro sistema está en trabajo. Nosotros consumimos, pero no nos damos cuenta que nuestro sistema, cómo está funcionando nuestro sistema, ¿verdad? Entonces somos una máquina increíble cuando el momento, cómo es que nosotros, mediante estos movimientos, pues bueno, el sistema digestivo procede a tener diferentes puntos de vista y procede a tener diferentes puntos, ¿verdad? Y cada uno de los órganos que forman el sistema digestivo procede a tener una determinada función. No todos los órganos van a tener una misma función, sino que todos los órganos son diferentes. Por lo tanto, como todos los órganos son diferentes, la función de cada órgano también va a ser diferente. Mientras que el estómago se va a encargar de sintetizar, ¿verdad? De desarrollar todas las proteínas, de descomponer proteínas, ¿verdad? En su interior. Otros órganos, como el caso del intestino delgado, el páncreas, el hígado, el intestino grueso, todos ellos se encargan, ¿verdad? De descomponer otros elementos, ¿verdad? Tal es el caso de las grasas, de los carbohidratos, proteínas, ¿verdad? Y así viceversa. Eso es la principal función que nosotros vemos dentro de nuestro sistema digestivo. Una vez que los alimentos han sido descompuestos, el cuerpo puede absorber y transportarlos a donde se necesitan. O sea, prácticamente el momento en que se
se descomponen, ¿verdad? Los alimentos que nosotros consumimos, la comida va descomponiéndose. Entonces, mientras estos elementos van descomponiéndose en nuestro organismo, pues prácticamente nosotros podemos deslumbrar y podemos hablar que el cuerpo, nuestro cuerpo va a absorber esos nutrientes que va desarrollando químicamente nuestro sistema digestivo. Como esos nutrientes lo va desarrollando nuestro sistema digestivo, entonces no solo van a ser solo sólidos, sino que también van a ser líquidos, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, pero entonces solo tengo que consumir comida y nada de agua. No, al contrario, también el agua, también los líquidos que nosotros consumimos también son descompuestos dentro de nuestro sistema. El intestino grueso absorbe el agua y los productos desechos de la digestión. Se convierten en heces, ¿verdad? Todo lo que nosotros ya desechamos, ¿verdad? Que es el proceso que nosotros llegamos hasta ese proceso, ¿verdad? Que es el proceso final, que es el proceso cuando se desechan, ¿verdad? Y aquellas partículas que ya no forman parte, que ya no son indispensables dentro de todo nuestro organismo. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que el proceso digestivo lleva horas, ¿verdad? Desde que uno se alimenta hasta que uno va a desechar las sustancias, ¿verdad? En este caso, hasta que uno va al baño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. Tanto los nervios y el sistema nervioso, ¿verdad? Como las hormonas, pues ayudan a este proceso. ¿Cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? Cuando hablamos del tracto gastrointestinal, vamos a estar hablando nosotros de cómo es que van a ser transportados de un órgano hacia otro. En este caso, cómo podemos transportar de la boca, pasando por el esófago hasta el estómago. Los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis, que es lo que yo les estaba diciendo. Los órganos grandes y huecos del extracto gastrointestinal contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos, ¿verdad? Y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. Dentro de cada órgano que nosotros tenemos se va a ir ocurriendo, ¿verdad? Una de estas situaciones que nosotros conocemos. Entonces, cada uno de esos órganos que nosotros tenemos va a tener esas situaciones. El músculo, el movimiento empuja, el músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está enfrente de los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen, ¿verdad? Entonces, siempre en cada parte, en cada órgano que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, siempre vamos a encontrar un músculo, el cual se va a contraer y a su vez va a haber un músculo a la par que va atrás, que va a poder identificar, ¿verdad? O que va a empujar, ¿verdad? Este proceso digestivo. Y luego tenemos la estructura, cómo es que nosotros vemos la estructura o cuál es la estructura que nosotros vamos a tener dentro de nuestro sistema digestivo. ¿Cuál es la estructura que nosotros encontramos dentro de nuestro sistema digestivo? Encontramos la boca. La boca es una cavidad donde se encuentran los dientes, ¿verdad? Los cuales trituran los alimentos, la lengua y las glándulas salivares que ayudan a la formación del bolo alimenticio. La lengua se encarga de detectar los sabores gracias a la acción de las papilas gustativas moviendo los alimentos y mezclarlos. Con la saliva, la lengua está recubierta por papilas gustativas. En la boca nosotros vamos a encontrar, aparte, nosotros también hay que tener mucho cuidado porque en nuestra boca también tenemos miles de bacterias, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros no lo sentimos porque nosotros somos los huéspedes, o sea, nosotros sabemos lo que nosotros tenemos interno, nuestro cuerpo sabe. Entonces es por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos el caso y tenemos los dientes, tenemos nuestros dientes, tenemos diferentes, la lengua que forma parte, tenemos nuestro paladar, tenemos nuestra campanita que forma parte de nuestra boca, ¿verdad? Y en la lengua se distinguen 4 zonas que corresponden a los sabores básicos. En la punta de la lengua encontramos, ¿verdad? La zona que capta el sabor dulce. En la punta de la lengua vamos a encontrar la parte o la zona que va a captar el sabor dulce de todas aquellas cosas que nosotros ingerimos. En la parte de atrás, el sabor amargo. En los ambos lados encontramos el agrio y el salado, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros cada vez que consumimos algo, cada una de esas
papilas gustativas pues se activan, ¿verdad? Para saber qué es lo que nosotros estamos consumiendo, qué es lo que nosotros vamos a consumir y cuál es la importancia que nosotros le vamos a dar a esos elementos que nosotros vamos a consumir para nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy, jóvenes, ya se nos hizo tarde. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy.